vamos a comenzar en este libro de Primera de Samuel. Muy importante, Primera y Segunda de Samuel, antes en las Biblias hebreas era un solo libro. Y no se llamaba Primera y Segunda de Samuel, sino a veces la juntaban Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, todo como un libro junto, y le llamaban el libro de los reinos. Pero de pronto cuando se traducen a latín y a griego, entonces para más fácil el uso se separan y entonces tienes Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Pero vamos a ver que Primera de Samuel y Segunda de Samuel los podemos unir, y de hecho hoy vamos a aprender al final de la predicación qué es lo que los une a estos dos grandiosos libros históricos, y te vas a quedar apantallado y vas a decir, oye, qué padre está eso, que algo así los una. No lo escribió todo Samuel, porque de hecho si lees Primera y Segunda de Samuel, y como lo vamos a estar estudiando, Samuel muere y el libro sigue, la historia sigue. Entonces sería ridículo pensar que lo escribió Samuel. Pero ¿por qué le ponen Primera y Segunda de Samuel? Bueno, porque Dios usa este último juez y primer profeta para hacer su reino, su reinado, y establecer un trono. Y entonces es así como tienes a Moisés muy importante, Josué muy importante, ahora tienes a Samuel muy importante en la historia de la redención, vas a tener después a David como un hombre muy importante, después su hijo y Salomón, y después vas a tener como el más importante a Jesucristo. Y vamos a ver cómo este libro apunta a Jesucristo. Entonces, versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Ahora, no dice aquí, pero Crónicas dice que Elcana era descendiente de la tribu de Leví. Entonces, él está ahí, él no es de esta región, sino él está ahí como de la tribu de Leví para ministrar y para servir. Pero vemos, lo más importante de este versículo es que su nombre es Elcana. Y siempre, me encanta la Biblia porque vimos en los jueces cómo Dios levanta a alguien y Dios lo usa, y después, así como en Éxodo, Dios levanta a Moisés y Dios lo usa, y después a Josué y Dios lo usa. Vemos que Dios en este capítulo va a usar a este hombre que se llama Elcana. Pero acuérdate, venimos de jueces con esta eslabón de Ruth en un momento de una crisis espiritual en el pueblo de Israel, una crisis también que vienen de crisis económicas, no solamente espirituales, y hay enemigos en la región, todo eso está sucediendo, una crisis moral, podríamos decir, ¿qué está pasando con la nación? Está completamente en crisis, ¿no? Yo me imagino las noticias en la mañana, así todos escuchando lo que sucedió y deprimiéndose, y dices, ¿cómo puede ser? Pero el sello de esta época es cada quien hacía lo que bien le parecía, sin importar lo que decía Dios, ¿no? Y de pronto dices, pues es más o menos lo que vivimos, ¿no? Nada más ver lo que pasó esta semana allá en el norte del país, y ver las historias de jueces, muy importante, las historias de la Biblia son así crudas. Pero realmente las noticias que tú y yo vivimos semana tras semana es así, simplemente lo más crudo que hay. Por eso me encanta la Biblia, porque es la realidad, es la verdad. Si la Biblia se hubiera escrito para crear una religión, ¿no? No diría lo que dice. Y eso me lleva al versículo 2, dice, y Elcana, y tenía él 2 mujeres, 2 esposas. Dices, Talí, ya ves que sí se puede. Pero otra vez, es un libro histórico. Aquí la Biblia no está probando esto, simplemente está diciendo esto es lo que estaba pasando. Yo he estado en conversaciones con gente que dice, ay, Talí, pues la Biblia dice y no sé qué, y ve David y muchas mujeres, y Salomón y muchas mujeres. Digo, sí, pero no porque lo diga y porque sea histórico es que Dios lo estaba probando. Muy importante. También la Biblia dice que Judas se ahorcó y se mató, y eso no quiere decir que entonces está aprobado por Dios. Muy importante. Hay que, siempre cuando lees la Biblia, si traes sesgo y quieres encontrarle, le vas a encontrar a tu manera, pero hay que leerla como es. Entonces simplemente está diciendo, este hombre tenía 2 mujeres. Ahora tú dices,
a mí me gustaría eso y digo, espérate, sigue leyendo. O sea, en el Antiguo Testamento ves cuando tienen dos mujeres y digo, pues si apenas con una puedes. Y mira, y entonces vas a ver lo que le sucede a este hombre. Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. No sé, a mí me gusta más el nombre Ana, o sea, pero pues tenía dos mujeres y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, si te das cuenta, si hubiera sido su única esposa y no puede tener hijos Ana, dices, no, pues igual este cuate está mal, o sea, tiene un problema. Pero aquí el problema es de ella. Porque el Cana puede tener hijos con Penina y no puede tener hijos con Ana. Y entonces aquí dirías, no, pues mi hija, el problema eres tú. Pero vamos a ver que Dios tenía un propósito para esto. Y Dios, o sea, leo la Biblia y yo digo, siempre Dios tiene un propósito, hasta en una mujer como ella, que su matriz está cerrada. Dios tiene un propósito. Y a veces estamos, o sea, no entendemos el propósito, no vemos. Yo he platicado con mujeres que no pueden tener hijos y mucho es que nosotros como deseamos un hijo y cómo nos gustaría amarlo y cómo hay mujeres que se embarazan y abortan y no quieren al hijo y yo sí que quiero al hijo, Dios no me da un hijo, y ve ahí mujeres que tienen hijos y los tienen ahí abandonados y yo sería la mamá más entregada. Pero yo leo estas historias y digo, Dios siempre tiene un propósito. O sea, Dios siempre tiene un propósito. Y vamos a ver qué es el propósito de Dios y por qué Ana no podía tener los hijos. Versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Esta palabra adorar es postrarse delante de Dios. Y en la adoración, como vimos en Levítico y en Números y en Éxodo, tú ibas a donde estaba el tabernáculo y tú ofrecías sacrificios a Dios por medio de los levitas. Y él todos los años. Entonces es un hombre que, a pesar de la situación espiritual de la nación de Israel, él es un hombre que dice, yo y mi familia vamos a ir todos los años a adorar a Dios. Entonces ves un poco lo que está pasando con esta familia. Y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, primera vez en la Biblia, y subráyalo, Jehová de los ejércitos. Antes simplemente se usan otros nombres de Dios, pero es la primera vez que sale Jehová de los ejércitos. Y viene una época complicada en la nación donde vas a tener batallas y guerras y situaciones, y donde Dios se revela como Jehová de los ejércitos. Ahora, en esta época el ejército o los hombres de Israel estaban completamente debilitados. No podían depender de sus fuerzas, pero sí podían depender de Dios, que es Jehová de los ejércitos. Muy importante este nombre y lo vamos a ver repetida más de 259 veces en el Antiguo Testamento después de esta en los profetas, en los otros libros. Y entonces Jehová de los ejércitos, y van a Silo. Acuérdate, Silo es donde cuando llegan a la tierra prometida y se asientan, el arca con todo el tabernáculo era simplemente como una mudanza y se movía, pero en Silo lo asientan, es un lugar entre montañas y de pronto ahí se vuelve el lugar de la adoración y ya no es algo movible, sino es algo fijo. Y lo que da a entender los libros históricos es que de pronto ya, en vez de, ¿te acuerdas que todo alrededor eran telas y eran barras de madera y eran cosas con que fijar y cuerdas? Aquí ya vemos que no, que hay construcción y han puesto un lugar un poco más permanente para la adoración. Y entonces van a Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí es el sumo sacerdote en esta época. Y están sus dos hijos. Ahora acuérdate, había un sumo sacerdote y había muchos sacerdotes, pero aquí nada más menciona a dos de ellos y les hace una mención específica porque estos dos hijos de Elí, estos sacerdotes, ellos, totalmente depravados. Vamos a seguir leyendo más adelante, y no esta semana sino la próxima, que ellos robaban de las ofrendas. Y dices, no nada más robaban, estos cuates robaban de las ofrendas que traían los adoradores y ellos robaban. Y no solamente eso, sino se acostaban y tenían relaciones con las mujeres que servían en el templo. Y fíjate, y todo el mundo sabía,
Y a pesar de esto, el Cana dice, yo voy a seguir yendo y adorando a Dios. Y hay algo que has visto, hay abusos de la iglesia, hay abusos espirituales, abusos verbales, hay abuso sexual en todas las denominaciones y muchas veces eso hace que la gente se aleje de Dios, pero vemos que eso no tiene que ser un motivo de alejarte de Dios, sino vamos a ver aquí, cuando hay abuso verbal, físico, espiritual, fíjate lo que hace no nada más el Cana que sigue yendo, sino lo que hace su esposa, Ana. Y es muy importante si tú durante tu vida sufriste de abuso. De lo más cruel, todavía abuso en la iglesia. O sea, por supuesto fue real lo que te sucedió, pero hay algo que puedes hacer. Y vas a ver, dices Talí, yo ya leí este capítulo y yo no había visto eso. Bueno, vas a ver, lo que pasa. Y ellos lo que deciden es adorar a Dios a pesar de que estos Ofni y Finés están ahí. Y fíjate, dice, son sacerdotes de Jehová. O sea, Dios los ungió como sacerdotes. Ellos tenían el poder y la autoridad como sacerdotes, pero ellos decidieron no temer a Dios. Y hay gente así. Hay hombres y mujeres que han sido llamados para ministrar, que han sido llamados a pastorear, que han sido llamados a servir, y ellos deciden no temer a Dios y alejarse de Dios y no seguir sus mandamientos. Pero eso no le quita que Dios es fiel. Eso no le quita que Dios es bueno, y eso no le quita que la iglesia tiene que seguir y el lugar de adoración tiene que seguir ministrando a Dios y recibiendo a las demás personas. Y estos eran sacerdotes de Jehová, fíjate, versículo 4. Y cuando llegaba el día de que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos. Entonces, ¿te acuerdas? Llevaban el sacrificio, los sacerdotes partían cualquiera que fuera el sacrificio, era sacrificio de consagración, sacrificio de paz, todo lo que vimos en Levítico y en Números. Y entonces una de las partes se le daba a la familia, y la familia alrededor de Silo, en estos montes, salía del tabernáculo, se sentaba y convivían, es lo que se llama koinonía. Entonces tenían comunión unos con otros, y somos parte del pueblo y tenemos una adoración, y tú siempre estabas viendo el tabernáculo, cómo el humo del sacrificio subía, y estabas escuchando las canciones y los cánticos y todo lo que estaba pasando ahí alrededor. Y entonces le daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, fíjate, no nada más tenía hijos hombres sino hijas también, a cada uno su parte del sacrificio. Pero a Ana, acuérdate que no tenía hijos, daba una parte escogida. Esto puede ser la mejor parte del animal, o sea, lo más rico, puede ser la espaldilla, dice Talía, a mí me gusta la costilla, la costilla. O sea, o puede ser doble porción. Entonces, mi amor, te amo tanto, tú no has podido tener hijos, pero te doy doble porción de esto. O sea, el Cana sabe lo que está pasando en el corazón de Ana cada vez que está yendo a adorar a Dios. Y vas a ver por qué le da doble porción. Porque amaba a Ana. O sea, la amaba. Entonces dices, y a Penina, pues ya ves, es que ¿para qué quieres tener dos? O sea, siempre, va a pasar esto, y no solamente de esto, porque dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y entonces ya de pronto la escritura te dice, era el propósito de Dios. Ahora, si llegas y te quedas hasta este versículo, dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Dios tenía ese propósito? Pero el chiste es seguir leyendo. Y a veces en nuestra vida estamos cuestionando a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y lo único que tienes que hacer es mejor seguir adorando a Dios y seguir caminando, y Él pronto revelará el por qué. Y mira, si no te lo revela aquí, te lo va a revelar allá. O sea, cuando llegues delante de Él. Y yo creo, o sea, yo he hecho esta pregunta a personas, o sea, cuando llegues delante de Jesús, ¿qué le vas a preguntar? O sea, Señor, ¿por qué esto? Y yo digo, mira, yo creo, leyendo mi Biblia, que cuando llegues delante de Jesús no le vas a poder preguntar nada, sino vas a caer de rodillas y le vas a decir gracias. O sea, nada más piensa en esas cosas. A la luz de la eternidad, todas tus dudas y ¿por qué esto? O sea, simplemente vas a ver sus marcas. Y ya, o sea, tú tendrías que decir, Señor, ¿por qué moriste por mí?
Señor, ¿por qué me redimiste? Señor, ¿por qué me perdonaste? Señor, ¿por qué tan alto el costo de comprar mi alma y hacerme tuyo? No debiste, pero no te preguntó, ¿verdad? Él simplemente lo hizo. Así derrochó su amor por ti en la cruz. No te preguntó. Y amaba más a Ana. Versículo 6, y su rival, ahí está. O sea, ¿quieres dos mujeres? Van a ser rivales. O sea, lo ves cuando un hombre la riega y peca y se divorcia y tiene otra esposa. Eso, o sea, amiguis. O sea, claro que no. Y entonces, ahí está, rivales. Y la irritaba. ¿Y cómo la irritaba? La hacía enojar, enojándola. Y después de eso, la entristecía. Fíjate, cuando hay abuso de cualquier tipo, hay irritación y eso hace que te enojes. O sea, te enojas mucho y eso después te lleva a deprimirte, te entristeces. Y eso es lo que le pasa a esta mujer. Porque Jehová no le había concedido de tener hijos. Entonces, fíjate, Penina decía, es que le ama más. Sí, pero ve, no le ha dado hijos. Y seguramente, y ya empieza, seguramente es porque pecó y Dios no la ama. O sea, un abuso verbal, un abuso espiritual contra ella. Y vamos a ver qué hace ella. Pero fíjate, su rival. Versículo 7. Así, este versículo, o sea, ve, así cada año. O sea, cada año. Iban, rival, la irritaba, la enfurecía, la entristecía. Año tras año, tras año, tras año. Abuso, año tras año. Y ella no decía nada. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fíjate, ¿de qué sirve la mejor parte? O sea, mi amor, te amo, vas a tener doble ración del sacrificio, pero con el abuso que ella estaba sintiendo, que estaba teniendo esta mujer, ¿de qué sirve la mejor parte? ¿De qué sirve la mejor parte si no la puedes disfrutar? Y mira lo que hace, versículo 8. Y Elcana a su marido le dijo, te pido un favor, si anotas cosas en tu Biblia y estás casado y eres hombre, en el versículo 8 pon, nunca hagas esto. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Nunca hagas eso. O sea, lo mejor, mi amor, llora. O sea, ven, todo lo que quieras, lloro contigo. Y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? O sea, era para que ya supiera él lo que estaba sucediendo con ella. Y esta última pregunta, yo digo, amigo, ¿qué estabas pensando? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, o sea, le echó ganas, por lo menos le habló y le dijo algo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla. Esta palabra sentado en una silla involucra autoridad y poder, pero en el capítulo 4 vamos a ver que está sentado en una silla y le pasa algo. Y mucho de lo que él le pasó es que estaba sentado en una silla y no hacía nada. No hizo nada con sus hijos. No los estorbó. No se dio cuenta de lo que estaba pasando en el tabernáculo y no tuvo discernimiento espiritual. Y no termina bien la historia. Eso lo vas a ver en el capítulo 4, versículo 13, cuando vayamos ahí, pero lo puedes anotar. Y entonces Ana se levantó después de que había comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
Ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Subraya eso, oró a Jehová. Esta mujer había callado año tras año, tras año, tras año su abuso y por fin lo lleva a Dios. Y si tú estás aquí, has sido abusada verbalmente, espiritualmente, sexualmente, cualquier tipo de abuso, hombre, mujer, joven, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a Dios. Y ella va y lo lleva a Dios. Y llora abundantemente. Su oración no es una oración seca, es una oración de lágrimas. Versículo 11, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, otra vez, segunda vez que dice Jehová, y fíjate, eso es lo que tú necesitas. Si has sido abusada verbalmente, sexualmente, espiritualmente, necesitas que Jehová, que es de los ejércitos, Él sea tu defensor. Él escuche tu causa. Y le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿te acuerdas de este voto nazareo? Sansón era exactamente lo mismo, pero ella está yendo más allá. Entonces, fíjate, los levitas podían servir de los 30 años a los 60 años. Pero si hacían un voto como este, como Sansón, era por un tiempo determinado. Pero aquí ella está diciendo, no, toda su vida que te sirva a ti. Y esa fue su oración. Es la oración de una mujer en la Biblia y es la oración de las más largas en la Biblia, pero muy poderosa. Fíjate cómo ella lo hace en humildad. Fíjate cómo ella se acerca a Dios. Fíjate cómo le dice, tú eres Jehová de los ejércitos. Le está diciendo, tú eres mi defensor. Versículo 12, mientras ella oraba largamente. Entonces no nada más esta oración, sino largamente ahí es una oración multiplicada y multiplicada y multiplicada. Ayer en la noche platicaba con Alan, mi hijo, que vio en Navegantes la sesión de la oración y le digo, mi amor, tienes que multiplicar tu oración. O sea, si estás orando durante el día, y piensa esto, si estás orando, ok, multiplica tu oración. Y es algo que Dios pone en nuestros corazones de manera natural. Nunca es suficiente el tiempo que estamos orando, como que siempre quiere Dios más. ¿Por qué? Porque te ama y quiere pasar más tiempo contigo. Entonces una cosa que puedes hacer es, ok, voy a multiplicar, no sumar, multiplicar mi tiempo de oración. Y ella oraba largamente, multiplicaba su tiempo de oración delante. Esto es orar, es estar delante de Dios. Cuando oramos y cerramos nuestros ojos, por fe estamos delante de Dios, estamos delante de su trono. Eso es lo que creemos. Y Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Cuando oramos, podemos orar en voz alta, pero también podemos orar en voz baja, porque al final lo que Dios está escuchando en nuestro corazón. Estamos derramando nuestro corazón delante de Él. Y Ana hablaba en su corazón. El corazón habla más fuerte y más claro que la boca a todo volumen. Así tenemos que hablar con Dios. Es nuestro amigo. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que derramarlo a Él. Y Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Ahora, esta no era la costumbre normal de los judíos en esta época, porque ellos hablaban en voz alta y oraban en voz alta, pero ella está haciendo algo diferente. Ella está orando, está moviendo sus labios, pero no se está escuchando su voz. O sea, ella estaría diciendo, el versículo 11, diciendo así. Y Elí está viendo. Tienes que saber, como vimos con Ruth, siempre hay gente observando. Ahora fíjate lo que hace Elí el sacerdote. No tiene muy buen discernimiento. Y entonces le dijo a Elí, ella hablaba en su corazón
y Elí fíjate, y Elí la tuvo por ebria. O sea, Elí está viendo y dice, ¿qué onda con esta? O sea, ya, vino borracha a la iglesia. Pero eso me dice mucho del contexto, ¿eh? Quiere decir que había gente que iba hacia al templo, al tabernáculo. Eso me dice mucho de lo que está sucediendo en el pueblo. Es una crisis espiritual, es una crisis moral y aún están yendo a adorar a Dios alcoholizados. Versículo 14, entonces le dijo a Elí, o sea, Elí, ¿qué ha aventado? Va y se acerca a ella. Y le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, nada más, por favor piensa en esto. Imagina que vienes a la iglesia y antes de la alabanza estás haciendo eso tú. Y eres mujer. Y estás. Te necesito. Y de pronto llega Talí. Y te hace así. Y te dice, estás borracha. O sea, ¿qué onda? No puedes venir así a la iglesia. Digiere tu vino. Ahora, yo espero que cuando estés orando estés en el Espíritu. Porque lo contrario de estar borracho es estar en el Espíritu. Efesios capítulo 5. No te llenes de vino en el cual hay disolución, más bien sé lleno del Espíritu. Es completamente lo contrario. Y cuando estás en el Espíritu y estás orando y alguien llega, aunque sea el pastor de la iglesia o un servidor y te dice, oye, ¿qué onda? ¿Estás borracho? Tu respuesta se va a ver si estás en el Espíritu o estás en la carne. Piensa qué harías si alguien llega en la iglesia y te dice, oye, ¿qué onda? ¿Estás borracho? Si reaccionas y ¿cómo? ¿Cómo puede ser que me digan que estoy borracho y yo estoy aquí orando y no sé qué? Digo, ¿estabas realmente en el Espíritu o en la carne? Piensa cómo, nada más ahí te lo dejo a tarea. Tú piensa cómo tú reaccionarías. Mira cómo reacciona esta mujer piadosa. Nos ha tocado casos en Semilla, que hay gente que está en la adoración y en la alabanza, pero está llamando mucho la atención y después de varias semanas de que ya decimos, no, pues esto ya no puede ser. Vamos, oiga, necesitamos que por favor se dé cuenta que está llamando mucho la atención y la atención en la alabanza es para Jesús no, hazte cuenta que le dijimos que estaba borracho. Y va y sacude sus pies, se sale, habla pestes de Semilla y yo digo, mira, si realmente estabas adorando a Dios, no debiste haber reaccionado así, cuando te estamos diciendo algo. Pero mucho de cómo reaccionamos cuando alguien llega, aunque es mentira, nos muestra cómo está nuestro corazón delante de Dios. Aunque es mentira, ¿eh? O sea, aquí Elí está diciendo, o sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Pero mira cómo reacciona esta mujer y piensa, ¿cómo reacciono yo en mi? O sea, aunque me digan algo totalmente contrario a lo que yo estoy haciendo, o sea, ella estaba orando y Dios le contesta y Dios estaba escuchando su oración. Versículo 15, y Ana le respondió diciendo, mira eso, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. Y tienes que saber esto, que ante el abuso verbal, físico, emocional, beber vino y sidra lo único que te va a hacer es empeorar. No te metas en ese camino. Lo que necesitas hacer es lo que hizo esta mujer, es ir a Dios. Eso es lo que necesitas. Necesitas ser una mujer, un hombre lleno del Espíritu. No he bebido ni vino ni sidro, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta palabra derramado se usaba para la liberación, derramar vino ante el altar. Y estabas diciendo así, Señor, mi vida está a tus pies, mi vida es tuya, te la entrego. Y cuando derramabas eso ya no lo podías volver a tomar. Y lo que esta mujer le está diciendo a Elí, yo lo que estoy haciendo, estoy derramando mi vida delante de Dios para no volverla a tomar. Es ahora
su vida, yo soy su alma. O sea, su alma ahí está, a sus pies. Es tuya, Señor. Y eso es lo que un alma que ha sido dolida. Yo digo que hay dos tipos de heridas en la vida. Son heridas físicas, pero hay heridas mucho más dolorosas que son emocionales y son heridas del alma. Y esas solamente se curan llevando tu alma a Dios y derramándola ahí como libación y diciendo, Señor, esta es mi alma, te la dejo para nunca más volverla a tomar. Para nunca más, Señor. Y a nadie más se la entrego, es tuya. Y eso es lo que está diciendo esa mujer delante de Jehová. Versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Fíjate, hasta ahora, año tras año tras año ella había callado y ella dice, por fin estoy hablando. Y aquí empieza la sanidad. Cuando tú has sido abusado espiritualmente, verbalmente, físicamente, en un trabajo, por un jefe, por un líder, por un pastor, la sanidad empieza hablando con Dios. Señor, todo este tiempo he callado. Mi alma ahora te pertenece y la pongo para nunca más volverla a tomar, Señor. Ya, ahí la dejo. Si todavía no has hecho esto, hazlo ahorita. Señor, aquí está mi alma, es tuya. Sí, está así, mira, aquí tiene 10 puntadas, aquí 3 y aquí un balazo. Señor, aquí está. Hazlo. Él es el sanador. Yo lo he visto una y otra vez en mi alma. Con cosas que me acuerdo, cosas que suceden. No puedes ir a ningún otro lado más que a Él y decir, aquí está, Señor. Ya, y Él hace todo y Él es muy cuidadoso. Créeme, Él es muy tierno. Cuando has sido abusado, da mucho miedo poner tu alma en manos de alguien otra vez. Pero en Dios no es el caso. No tengas miedo. Él va a cuidar muy bien tu alma ahí. Y eso es lo que hace esta mujer. Versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces Elí, perdón. Déjame orar por ti. Ve en paz. Y que tu petición sea cumplida. ¿Sabes qué? El único que puede hacer eso es Dios. Eso es lo que está diciendo Elí. Solamente Jehová de los ejércitos puede hacer lo que tú le estás pidiendo. Y fíjate, hoy ya no hay derramamiento, ya no hay sacrificio, ya no hay altar, pero sí podemos derramar nuestra alma delante de Él. Versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y fíjate, algo sucedió en su alma. No estuvo más triste. Ya no estuvo más triste. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer. Eso es algo así muy Reina Valera para decir, y tuvieron relaciones. Y fíjate, y Jehová se acordó de ella. Ahora dice Talico, ahora a Dios se le olvidan las cosas. No. La Biblia de pronto usa palabras que son solamente para hombres, para humanos, que tú sabes que se te olvidan las cosas, para poder explicar algo que tú y yo podemos entender qué hace Dios. Dios nunca se olvida de nada. Dios tiene una memoria perfecta, su sabiduría no hay nadie como Él, completamente sabio, pero cuando la Biblia ves y
Dios se acordó de Noé y pasó esto. Y Dios se acordó de Ana y pasó esto. Es cuando Dios se acuerda de nosotros, viene acción. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Cada vez que lo leas, nunca te olvides que Dios nunca se olvida. Pero ya viene, ya viene la respuesta. Y entonces Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre, ahí está, Samuel. Samuel significa nombre de Dios. Pero también en hebreo dice Samuel diciendo por cuanto le pedía a Jehová. Entonces, si tú escuchabas Samuel, en hebreo es nombre de Dios, pero también entenderías, se lo pedía a Dios. Es un nombre muy bonito. Se lo pedía a Dios, pero es el nombre de Dios. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio, es el sacrificio de paz, acostumbrado, y su voto. Fíjate que la mujer podía hacer un voto y el hombre podía anular el voto si quería, pero aquí él no anula el voto, sino va y adora después de que nace Samuel y va a adorar a Dios y a cumplir su voto. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Más o menos un niño era destetado a los de 2 a 3 años. Entonces si eres pro leche materna, este es tu versículo. Ahí está. Y anima a los demás. Bueno, en ese tiempo no había mamilas ni fórmulas, entonces también se entiende. Entonces a los 2, 3 años, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Esta palabra presentado delante de Jehová es para que sea puesto Samuel cara a cara con Dios. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo todos los días por nuestros hijos. Orar por ellos y ponerlos delante de Dios. Cara a cara con Dios. Y se quede ahí para siempre. Entonces, hoy ya no tenemos que hacer este tipo de presentaciones porque ya no hay un altar, la consagración ya Jesús lo hizo por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado. En Semilla ya no hacemos presentaciones los domingos, sino las hacemos de una manera más informal. Entonces viene la familia y quiere presentar a su hijo y que oremos por él. Y entonces ve qué buen versículo, porque la pregunta es, ok, ¿quieres que lo presentemos pero también nos los vas a dejar? ¿O nada más lo presentamos? Y eso es lo que está haciendo aquí. Lo va a presentar, lo va a poner delante y ya no va a regresar más a casa. Lo va a dejar. Ahora, dice Stalí, no, bueno, si es en la iglesia yo sí lo dejaría. Y yo digo, con los hijos de Elí, piensa en eso. ¿Dejarías a tu hijo de 3 años con los hijos de Elí? Entre en un pueblo donde Elí piensa que una que está orando está briaga. ¿Y no son los tiempos que vivimos hoy? ¿Y no nuestros hijos están rodeados de todo eso? Y entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es no solamente poner nuestra alma como libación delante de Dios, nuestra vida y nuestra alma, sino tenemos que poner a nuestros hijos delante de Dios y decir, Señor, al final son tuyos. Y vivimos en esta sociedad donde todo esto sucede. Y Señor, entonces cuídalos y protégelos y líbralos del mal, Señor. Esta es una mujer valiente. Ahora, Dios ya sabía que Samuel iba a ser usado para todo lo que va a ser usado en este libro. Y al final yo creo que Dios pone en el corazón de Ana hacer este voto para que él se quede ahí y sea usado y escuche la voz de Dios en medio de una sociedad descompuesta y terrible, para que él levante el trono de Israel. Y después de ese trono sea la plataforma para que venga el Mesías. Es tremendo eso. Y tú y yo tenemos que orar por nuestros hijos y decir, Señor, pues a donde tú los... y es doloroso. Yo me imagino la preocupación de esta mujer.
sea, los hijos de Eli, estas mujeres. Es más, si tú crees que México es inseguro, o sea, sí es inseguro. Pero aquí, acuérdate, lo que vimos en Jueces, en cualquier momento podían llegar a los enemigos y matar niños y mujeres y bebés y robarse todo. O sea, los sicarios. Y no vivimos en esos tiempos. ¿Y qué nos queda? O sea, ya nos queda claro como mexicanos que el gobierno no nos va a proteger. ¿O todavía piensas que te va a proteger? Ni la Marina, ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía, y Dios permite eso en nuestra nación, ¿sabes para qué? Para que no haya ejército a quien acudir, sino a Jehová de los ejércitos. Y entonces, ¿qué nos queda? Allá en Semilla Cuerna, en todo este año, 2 asesinados, hermanos y hermanas en Cristo. Uno de ellos yo lo conocía. ¿Y tú crees que por estar aquí en la iglesia ya yo soy cristiano y no, o sea, nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Y por eso tan importante, Señor, mi alma, hoy, la derramo a ti. Tú eres Jehová de los ejércitos. Y no solamente nos ponemos delante de ti, sino nuestros hijos, Señor. ¿Quién sino solo tú? O sea, tenemos que salir a la calle todos los días estando así a cuentas con Dios. Estoy bien con Dios. Y eso es lo que hace esta familia. La marca de esta familia es adorar a Dios. Y la marca de nuestras familias tiene que ser esa. Adorar a Dios. Vivir una vida entregada a Él. No desperdiciar nuestros días. O sea, piensa, si pasado mañana es tu último día, aquí, ya. O sea, ya te tienen así tú eres el próximo. ¿Cómo vivirías tu día de mañana? Entonces hazlo así. Ya no pierdas tu tiempo. Vivimos en este tiempo. Estas familias de Cuernavaca aún, o sea, conozco perfecto a todos. Lo único que les queda es ir a Dios. No hay dónde quejarse. O sea, derechos humanos. O sea, fórmate en la fila. Más vale que cuando llegue la tragedia a nuestras familias, nuestra vida sea una vida de oración constante a Dios. Y estemos empapados de la palabra. Es mi más grande anhelo para ustedes como iglesia, que a pesar de lo que pase puedan decir, el nombre de Dios sea alabado. Y aquí, o sea, ahí estoy, ahí me sostengo. Lo que necesita México es eso. Y dices, pues órenle, que empiecen los mexicanos. No. Empecemos nosotros. Adoremos a Dios, pongamos nuestra alma delante de Él, pongamos a nuestros hijos, les enseñemos a adorar a Dios, a amar a Dios, a vivir como si o sea, el Señor viene pronto. Es muy importante cómo vivimos. Versículo 23, y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, y después que lo hubo destatado, lo llevó consigo con 3 becerros. Es muy importante esto: 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Si alguien en este tiempo hubiera escuchado 3 becerros, esta cantidad de harina
Y todos estos litros de vino hubiera dicho, wow, tanto. O sea, es un corazón a la cual su alma fue derramada ante Dios. Dios escuchó la oración, Dios se acordó de ella, Dios estiró su brazo, le cumplió la petición de su corazón y es un corazón sumamente generoso. Es un corazón sumamente generoso. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. Os estamos orando, responde a nuestra oración, nuestro gozo es cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea. Y gozo y generosidad. Ese tiene que ser nuestro sello. Gozo y generosidad. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, versículo 25, y matando el becerro, solamente matan un becerro de los tres, y es el sacrificio de consagración. Señor, este es tuyo ahora. Y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. O sea, muy linda porque no le recuerda, ¿no? O sea, yo soy esa que le dijiste borracha y no estaba borracha, ¿eh? Estaba orando a Dios y mira, aquí está sino simplemente ella dice, yo soy esa mujer que estaba orando y Dios me respondió y aquí está fíjate, dice, aquí está y está corriendo Samuel. Esa es la respuesta de oración y está corriendo. Versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Fíjate, Dios tenía un propósito de haber cerrado su matriz para después de su oración y derramar su alma a él, abrir su matriz y que ella hiciera este pacto de traerlo a la casa de Dios en Silo para dejarlo ahí, para a través de este niño poner la plataforma para el reino, el trono y más adelante el Mesías. Dios tenía un propósito. Versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Entonces fíjate lo que está diciendo. Dios me dio a mi hijo y yo se lo estoy regresando a él. Es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Dios nos los dio y al final son de él. Señor, entonces ayúdanos en el tiempo que los tengamos, criarlos, amarlos y de ahí, Señor, ponerlos a tus pies y que te sirvan a ti. Todos los días que viva, todos los días. Yo quiero eso para mis hijos. Señor, que mis hijos te sirvan a ti todos los días que vivan. Un hijo que no sirve a Dios y no ama a Dios está muerto, espiritualmente hablando. Entonces tenemos que orar, Señor, que te sirvan. O sea, ese tiene que ser tu más grande anhelo para ellos, que te sirvan, Señor. Y adoró ahí a Jehová, toda su familia. Toda la familia se postra, adora a Dios, ama a Dios. Y capítulo 2, nada más vamos a leer la mitad del capítulo, pero es una oración, pero realmente es una canción. Y primera de Samuel y segunda de Samuel, que vamos a decir, podremos decir que es un mismo libro, es una misma historia, son 4 generaciones lo que vemos ahí. Tienes a Samuel, tienes a Saúl, tienes a David, tienes a Salomón y tienes a su hijo. 5 generaciones en toda esta historia. Y primera de Samuel empieza con esta canción, oración de Ana, y segunda de Samuel al final termina con una canción o un salmo de David. Pero entre estas 2 canciones nos da el propósito del libro. Y vamos a ver cuál es el propósito del libro. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Ahora, si has leído Lucas, la oración de María, cuando viene la anunciación del ángel, esto es lo que dice, mi alma se regocija en Dios, ¿no? Y han hecho canciones, y lo puedes leer, y de hecho, María lo que hace es citar a Ana en una porción y en un versículo, igual que el papá de Juan el Bautista, y ahorita vas a ver cuál es ese versículo. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder, o algunas versiones dicen cuerno,
que es poder, se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Fíjate, y sus enemigos está hablando de su rival. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes, y heredan un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Fíjate, son las dos últimas frases de la canción, y dice: dará poder a su rey, subraya a su rey, y exaltará el poderío de su ungido, subraya su ungido. Esta canción termina con estas dos palabras, su rey y su ungido, y en 2 de Samuel al final, 22:51, el último versículo de la canción de David dice su rey y su ungido. Dos canciones en corchetes de todo el libro están diciendo cuál es el propósito de 1 y 2 de Samuel. El propósito de 1 y 2 de Samuel es su poder y su ungido. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra ungido, que en hebreo es el escogido o el Mesías, que en griego es Cristos. Y de eso se trata el libro, del Rey y de Jesucristo, y de cómo Dios usa a Samuel para poner su poder, el reinado, el Mesías. El ungido es el escogido de Dios, y lo que vamos a ver que todo esto está apuntando a Jesús. De eso se trata este libro. Estas palabras, este versículo, Zacarías, por ejemplo, habla sobre Juan el Bautista y usa esto, sobre el ungido. También María, en Lucas 1, 46 y 55, en su gran oración, o también puede ser una canción, el Magnificent, ¿no? Y de pronto Bach y todos estos Mozart usan y lo tocan, y lo puedes buscar en Spotify. Es más, déjame te digo, ¿sabes quién también tiene una canción que de aquí la sacó? Bono. Se llama Magnificent. Googleala. O sea, hasta cuando escuches música, piensa en Dios, y vas a ver lo que pasa con tu vida. Versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y por supuesto regresan sin el niño. Y el niño ministraba a Jehová. Esta palabra ministrar es servir. Y él se queda a servir en el tabernáculo, bien chiquito, así. Elí. Y dices, híjoles, Elí. O sea, ¿qué onda? Elí, ¿qué hago? Ahora. Hasta que un día, él no ha escuchado la voz de Dios. Samuel no ha escuchado la voz de Dios. Solamente tiene una mamá que oró, un papá que cada año adoraba a Dios, y un pastor, Elí. O sea, errado, que se equivoca, que le dice eso, pero al final le dice, bueno, voy a orar por ti, ve en paz. Fíjate, tres cosas. Un papá que adora a Dios,
una mamá que ora y en la familia un pastor. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y ya la próxima semana vamos a ver qué pasa con sus hijos y toda la historia. Pero hasta este momento Samuel no ha escuchado la voz de Dios hasta que un día se va a dormir y escucha la voz de Dios directa. Y va corriendo con Elí y le dice, sí señor. Está todo confundido. Pues nunca lo había escuchado. Y dice, no, yo no te llamé, y regresa. Se vuelve a acostar y escucha la voz de Dios y regresa con Elí. No, ¿qué pasó? Fíjate, ahí ves el corazón de este hombre Samuel, de este joven. Y la tercera vez entiende Elí, o sea, él está hablando de Dios. De los momentos más felices de mi vida, de los más felices, por supuesto es cuando entendí que Dios me hablaba de manera personal en la Biblia. Y cuando alguien leía la Biblia o yo leía y decía, Dios me está hablando a mí. ¿Te ha pasado? Que dices, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo sabe Dios mi vida? ¿Cómo? Claro que sabe tu vida. O sea, Él no se le olvida nada. Él todo el tiempo está recordando. Todo el tiempo está actuando. A veces no te das cuenta. Pero de los momentos más hermosos de mi vida es cuando Dios empezó a hablar a mis hijos, no a través de mí, sino directo a ellos, y empezaron a escuchar su voz. O sea, gozo. Dices, algo he hecho bien como papá. O sea, ¿por qué no intentas esas cosas? O sea, adorar a Dios, orar por ellos. Pero primero tienes que derramar tu corazón a Él. Primero tú. Ellos ven, ellos nos conocen perfecto, ellos saben. Y de ahí de paso, pues ten un pastor. Y que ore por ti. Y que esté velando por tu alma. Señor, y yo oro hoy por cada uno de los que estamos aquí. Señor, vivimos en tiempos sumamente difíciles en nuestro país. Y de pronto leemos las historias de jueces como hombres llegan a una casa y destruyen y violan y matan a una mujer. Sin misericordia, una masacre. Y cómo después de hacer todo esto, su esposo se vuelve un activista y mandas así un mensaje a todos. Y cómo de pronto todo el mundo se levanta y de ahí viene una guerra. Señor, pero en medio de eso nadie te estaba consultando y nadie te estaba buscando. Y nosotros queremos ser diferentes, Señor, hoy. En medio de un país donde cada quien tiene su opinión. Y en redes sociales todo el mundo se tira a todo el mundo. Señor, lo que queremos hacer hoy es ir a ti. Porque tú eres Jehová de los ejércitos. Y tú eres soberano, Señor. Y nos has puesto a vivir en esta época, en este estado, en este país. Y no, o sea, ¿dónde huimos, Señor? Si no es correr hacia ti. La solución no es temer, no es tener miedo. Si no es el día de hoy, una vez más, derramar nuestra alma como libación a ti, Señor, para dejarla ahí y no volverla a tomar. Y tomar el alma de nuestros hijos, Señor, y ponerlos delante de ti. Y hoy ponemos delante de ti, Señor, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Señor, ¿quién más? Si tú no, Señor, los cuidas. Si tú, Señor, no los edificas, ¿qué podemos hacer nosotros? Y entonces, Señor, oramos y nos humillamos delante de ti, pidiéndote por nuestro país, Señor, por las autoridades, por toda la maldad que vivimos, Señor. Porque podemos confesar, Señor, que somos un pueblo que durante muchos años no te hemos tomado en cuenta, donde no hemos tomado en cuenta como nación tu palabra, donde de pronto se nos hace muy liberal aceptar cosas que antes no aceptábamos como mexicanos y nos enorgullecemos de ello, Señor, pero te pedimos perdón el día de hoy.
Hemos pecado, Señor, contra ti, no te hemos considerado. Señor, ve cómo nuestro gobierno, se pelean unos contra otros, no se ponen de acuerdo. Están tratando de sacar leyes ridículas de si tiras un chicle te cobran, cuando en la calle están vendiendo droga, están prostituyendo niños, jóvenes, mujeres. Y entonces, Señor, lo que necesitamos es que tú seas el Rey. Y necesitamos a tu ungido, a Jesucristo, Señor, como nuestro Señor. Y el día de hoy no nos vamos, Señor, si no derramamos nuestra alma delante de ti. Y oramos, Señor. Te necesitamos, Señor. Invocamos tu nombre. Pon tu mano, Señor, sobre nosotros y nuestras familias. Cuídanos, Señor, sálvanos. Líbranos, Señor, del mal. Ayúdanos a ser siempre, Señor, humildes. A disfrutar de todo lo que nos das. A todos los días adorarte. Señor, y te pedimos consuelo para todas las familias que están sufriendo. Para todos aquellos que han perdido, Señor, un amigo, un hermano, un hijo, un padre, un nieto. Señor, tú eres el Dios de toda consolación y usa todo eso para acercar más familias a ti. Y te pedimos, Señor, que nosotros como iglesia, representantes tuyos y embajadores, podamos llevar este mensaje y de pronto cuando salgan las conversaciones, el miedo y el temor, podamos hablar de ti, Señor, de la paz que tú das en medio de esto. Y te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, te rogamos por nuestro presidente, Señor. Dale sabiduría, pon gente a su lado que sea capaz, que pueda ver la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, Señor. Te pedimos por los secretarios, te pedimos por los senadores, te pedimos por la Marina y el Ejército, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Señor, perdónanos por no orar suficiente por ellos, Señor. Porque igual lo que estamos viviendo es por eso. Y te pedimos, Señor, que despiertes a México, no para una revolución, sino sus corazones para ti, Señor. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un despertar espiritual en nuestra nación, Señor. Y solamente tú lo puedes hacer. Y tú lo hiciste, Señor, aquí con tu pueblo, después de salir de esta crisis moral, espiritual. Tú usaste a Samuel como profeta. Entonces hazlo, Señor, entre nosotros. Que más mexicanos conozcan tu palabra. Que más mexicanos te amen, Señor. Que más mexicanos sean salvos. Porque no hay cosa peor que un país en una crisis que un país sin ti. Entonces, Señor, salva a más mexicanos uno a uno, Señor. Y si tú quieres, en medio de eso, úsanos. Y que no tengamos miedo de hablar de ti, Señor. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.